4 de agosto de 1972. Un hombre frente a los micrófonos anuncia una decisión que cambiaría para siempre el destino de 80.000 personas. Deben irse. Incluso los ciudadanos ugandeses, si quieren irse, son bienvenidos. Un periodista pregunta, ¿qué pasará con esta gente si no se van a tiempo? La respuesta es escalofriante. Estarán sentados sobre el fuego. Esperen 3 meses y lo verán. No estarán cómodos aquí en Uganda. Ese hombre era Idi Amin, el dictador de Uganda. Y esa declaración iniciaría uno de los éxodos más dramáticos de la historia africana moderna. Pero, ¿por qué un líder expulsaría a 80.000 personas que controlaban el 90% de la economía de su país? La respuesta va mucho más allá de lo que imaginas. Y si te está gustando este contenido, considera dejar tu like para que más personas conozcan estas historias increíbles de África que pocos cuentan. Para entender por qué Idi Amin tomó esta decisión tan radical, tenemos que remontarnos en el tiempo. Mucho antes de 1972. Tenemos que volver a finales del siglo XIX, cuando Uganda todavía era una colonia británica, y el Imperio Británico tenía planes ambiciosos para el este de África. Los británicos querían construir un ferrocarril que conectara Uganda y Kenia con el puerto de Mombasa, en el Océano Índico. Era un proyecto gigantesco, una obra de ingeniería que atravesaría cientos de kilómetros de territorio inexplorado. Pero había un problema. Faltaban trabajadores. Los británicos no confiaban en que los africanos locales pudieran realizar un trabajo tan complejo. Entonces tomaron una decisión que cambiaría el futuro de Uganda para siempre. Entre 1895 y 1903, trajeron 30.000 trabajadores indios de regiones como Punjab, Gujarat y Goa. Estos hombres enfrentaron condiciones brutales, enfermedades, animales salvajes, accidentes mortales. Muchos murieron durante la construcción. Cuando el ferrocarril estuvo listo, la mayoría regresó a la India. Pero miles se quedaron. Y los que permanecieron no volvieron a casa. Comenzaron a abrir pequeños negocios, tiendas, talleres. Comenzaron a hacer comercio. Y aquí está el punto crucial. El gobierno colonial británico no veía a estos asiáticos simplemente como inmigrantes. Los británicos los posicionaron estratégicamente como una clase intermedia, una especie de colchón entre los colonizadores europeos y los africanos nativos. Se alentó a los asiáticos a establecer negocios, manejar el comercio, encargarse del trabajo administrativo. Rápidamente, ocuparon posiciones económicas que sistemáticamente se les negaban a los africanos. Déjame repetir esto porque es importante. A los africanos se les excluía deliberadamente de estas oportunidades. No podían administrar grandes tiendas. No podían hacer importación y exportación. No podían tener los mismos negocios que tenían los asiáticos. Esto no era un accidente. Era política colonial deliberada. Con el tiempo, los asiáticos se volvieron fundamentales para la economía urbana de Uganda, especialmente en ciudades como Kampala, Jinja y Entebbe. Dominaban el comercio minorista, el mayoreo, las redes de importación, y prosperaron. Pero esa prosperidad tenía un precio que se cobraría décadas después. Mientras los asiáticos prosperaban bajo las políticas coloniales, los africanos nativos eran marginados. Excluidos de oportunidades similares, comenzaron a cultivar resentimiento. Veían a los asiáticos como favorecidos por los británicos. Y había otra capa en esta historia. El gobierno colonial prohibió que los asiáticos poseyeran tierras agrícolas. Esto forzó a la comunidad asiática a enfocarse aún más en el comercio, en el menudeo, en los negocios urbanos. Y esto reforzó un estereotipo peligroso, el de que los asiáticos eran aprovechados, extraños que solo querían lucrar. Pero vamos a ser honestos sobre algo. Había quienes argumentaban que los asiáticos dominaban la economía porque simplemente eran mejores en los negocios que los africanos. Pero esta es una narrativa falsa. La verdad real, es que a los africanos se les privó sistemáticamente de oportunidades de entrar al comercio. Ese es el punto central de todo. En el apogeo de este sistema colonial, los asiáticos controlaban el 90% de los negocios de Uganda y contribuían con la mayor parte de los ingresos fiscales del país. Eran vitales para la economía. Pero había otro problema creciendo silenciosamente. Los asiáticos permanecieron social y culturalmente distintos, determinados a preservar su herencia
Establecieron templos, mezquitas, iglesias donde practicaban su fe. Mantuvieron costumbres tradicionales como los matrimonios arreglados. Hablaban sus propias lenguas. Usaban ropa distintiva. Mantuvieron redes comunitarias fuertes que garantizaban continuidad cultural. Esta distinción cultural, aunque legítima y comprensible, contribuyó a una sensación de separación entre asiáticos y africanos. Las interacciones sociales entre las dos comunidades giraban principalmente alrededor de los negocios. Los matrimonios mixtos eran extremadamente raros. Los asiáticos frecuentemente vivían en barrios urbanos distintos, lo que algunos africanos percibían como una renuencia a integrarse completamente a la sociedad ugandesa. Cuando Uganda conquistó la independencia en 1962, estas diferencias se habían vuelto aún más pronunciadas. Y algo complicado sucedió con la cuestión de la ciudadanía. Antes de la independencia, muchos asiáticos que vivían en el protectorado británico tenían ciudadanía del Reino Unido por su descendencia de personas nacidas en la India imperial o a través de registro o naturalización. Otros eran nacionales de India o Pakistán. Algunos permanecieron como personas protegidas por los británicos. La Constitución de 1962 permitía que los residentes adquirieran ciudadanía ugandesa. Pero muchos asiáticos dudaron. Temían la inestabilidad política. Aquellos que solicitaron ciudadanía enfrentaron retrasos burocráticos, rechazos y corrupción. Miles quedaron apátridas, sin nacionalidad británica ni ugandesa. Esta falta de estatus legal hizo que la comunidad asiática fuera especialmente vulnerable a futuros cambios políticos. Y esos cambios estaban por llegar. Las tensiones entre africanos y asiáticos se intensificaron cuando Milton Obote se convirtió en presidente en 1966. Obote persiguió la africanización de Uganda. Las medidas clave incluían apoyar a empresarios africanos, restringir a no ciudadanos de ciertos negocios, nacionalizar industrias, limitar la inmigración asiática y priorizar a africanos para empleos en el sector público. Muchos africanos veían estas políticas como un paso para recuperar el control económico. Los asiáticos se sentían marginados y atacados. La división entre las comunidades se estaba profundizando. Estas tensiones prepararon el terreno para divisiones aún mayores que escalarían bajo el régimen de alguien mucho más impredecible y peligroso: Idi Amin. Milton Obote fue derrocado por el ejército mientras participaba en una conferencia de la Commonwealth en Singapur. El general Idi Amin orquestó el golpe, supuestamente consciente de los planes de Obote de investigarlo por presunta apropiación indebida de fondos militares. Inicialmente, muchos asiáticos, particularmente no ciudadanos involucrados en comercio e industria, recibieron bien el ascenso de Amin al poder en enero de 1971. Este cambio de liderazgo alivió frustraciones sobre retrasos en ciudadanía y solicitudes de visa, así como preocupaciones sobre las reformas económicas de Obote que apuntaban a disparidades entre africanos y no africanos. El ascenso de Idi Amin al poder fue visto por algunos en Uganda como el inicio de un nuevo capítulo. El general se posicionó como un líder unificador, prometiendo superar divisiones pasadas y crear un clima de confianza y optimismo para la nación. Desafortunadamente, ese optimismo inicial se desvaneció rápidamente. El régimen de Amin se volvió cada vez más autoritario. Su liderazgo se caracterizó por decisiones impredecibles, retórica populista y supresión de la disidencia. Para consolidar poder, Amin apeló a sentimientos nacionalistas, y la comunidad asiática en Uganda fue frecuentemente destacada como punto focal de sus políticas. En diciembre de 1971, el general Amin se dirigió a una reunión de representantes asiáticos en Kampala, capital de Uganda. Acusó a algunos asiáticos de ser desleales a Uganda, negarse a integrarse y cometer varias ofensas. Estas ofensas incluían violar regulaciones de control de divisas, contrabandear mercancías como azúcar, acaparar productos para crear escasez artificial, cobrar rentas infladas a africanos, evadir impuestos sobre la renta y, por último, sobornar a funcionarios. Amin también anunció que todas las solicitudes de ciudadanía pendientes serían canceladas. Agregó que, aunque los solicitantes podían aplicar nuevamente, sus solicitudes no serían tratadas favorablemente a menos que la comunidad asiática hiciera esfuerzos genuinos para integrarse.
Los líderes asiáticos respondieron a las acusaciones de Amin con un memorándum defendiendo su posición. Argumentaron que, como grupo minoritario, carecían de poder para influir en grandes cambios sociales. Enfatizaron que las prácticas criminales y corruptas no eran exclusivas de la comunidad asiática y explicaron que diferencias culturales, como su renuencia a casarse fuera de la comunidad, eran parte de su herencia y no estaban destinadas a faltar al respeto a la sociedad ugandesa. También condenaron las políticas de Amin como injustas, destacando la amenaza que representaban para el sustento de miles de personas. Desafortunadamente, Idi Amin rechazó sus argumentos y continuó acusando a la comunidad asiática de sabotaje y deslealtad. Durante varios meses no se tomó ninguna acción adicional contra la comunidad asiática. Pero esta calma no duraría mucho. Idi Amin afirmó haber tenido un sueño divinamente inspirado en el cual Dios le dijo que tomara medidas contra los asiáticos de Uganda. A mediados de 1972, la retórica de Amin se volvió cada vez más inflamatoria, y entonces llegó el 4 de agosto de 1972. Mientras viajaba del sur de Karamoja, Amin se dirigió al regimiento aerotransportado en Tororo, una ciudad en el este de Uganda cerca de la frontera con Kenia. Durante este discurso extenso, Amin declaró que Uganda no tenía lugar para más de 80.000 asiáticos con pasaportes británicos que estaban saboteando la economía de Uganda y fomentando la corrupción. El general Amin dijo a los soldados que quería ver la economía de Uganda controlada por ugandeses, particularmente ugandeses negros. Amin presentó la medida como un paso necesario para transferir el control económico a ugandeses indígenas y reducir la dependencia de comunidades no africanas en sectores clave de la economía. Sin sorpresa, la declaración de Amin rápidamente atrajo críticas severas, especialmente de la prensa internacional. Una cuestión que surgió fue si Idi Amin había genuinamente calculado mal el número de indios no ciudadanos en Uganda, o si deliberadamente ignoró la distinción entre asiáticos ciudadanos y no ciudadanos. De acuerdo con el censo de 1969, la población asiática de Uganda totalizaba poco más de 74.000, de los cuales 25.000 eran ciudadanos ugandeses. El resto, excepto algunos miles de nacionales de India, Pakistán y Bangladesh, eran portadores de pasaportes británicos. A pesar de esto, Idi Amin también parecía sugerir que ciudadanos asiáticos de Uganda podrían ser incluidos en la expulsión. Sin embargo, el 9 de agosto, en una declaración importante en el puesto de comando en Kampala, Idi Amin aclaró que su política de expulsión se aplicaba solo a asiáticos no ciudadanos. Durante su discurso, también anunció exenciones para ciertos profesionales indios cuyos servicios, como médicos e ingenieros, eran considerados esenciales para Uganda. Pero la política de Amin pronto se volvió más confusa e inconsistente. Más de una semana después, en un mitin en el distrito de Kiboga, anunció que los 23.000 indios ciudadanos también serían obligados a abandonar Uganda. Al mismo tiempo, declaró que la venta privada de propiedades estaba prohibida, excepto artículos personales como ropa, radios y muebles. Negocios, industrias y edificios pertenecientes a indios solo podían venderse a través del gobierno. Las transferencias privadas a familiares, amigos u otros estaban estrictamente prohibidas. Toda esta propiedad tenía que ser registrada en el gobierno hasta el 31 de agosto. Según Idi Amin, la partida de los asiáticos ciudadanos ocurriría después de que se completara la primera fase de expulsión de los indios no ciudadanos. Acusó a los asiáticos ciudadanos de involucrarse en sabotaje o planear hacerlo, aunque también reconoció que Uganda experimentaría dificultades económicas como resultado. Amin afirmó que sería de corta duración y necesario para la futura independencia y crecimiento de Uganda. En el mismo discurso, Amin revirtió su postura anterior sobre profesionales exentos. Ahora ordenó que todos los profesionales indios que inicialmente fueron exceptuados bajo la declaración del 9 de agosto también estaban obligados a abandonar Uganda antes de la fecha límite del 7 de noviembre. Justificó esta decisión acusando a los profesionales indios de participar o pretender participar en sabotaje. También argumentó que después de la partida de otros indios, estos profesionales ya no serían capaces de servir a Uganda con el espíritu adecuado.
El 22 de agosto, Amin cambió su posición nuevamente, declarando que los indios ciudadanos no serían obligados a salir durante la segunda fase de la expulsión. Sin embargo, su estatus de ciudadanía sería cuidadosamente revisado. Aquellos considerados con doble nacionalidad, un estatus que Uganda no reconocía, serían despojados de su ciudadanía y solicitados a abandonar el país. Algunos días después, en respuesta a las críticas de líderes internacionales, particularmente Julius Nyerere de Tanzania, Idi Amin defendió su política. En un telegrama, Amin alegó que el problema indio en Uganda era un problema británico, no una cuestión racial. También argumentó que su política buscaba liberar la economía de Uganda del control indio británico, no atacar a los indios como grupo racial. Lo que había comenzado como un anuncio vago en Tororo, pronto se convirtió en una de las políticas más significativas y devastadoras del régimen de Amin. En un esfuerzo por manejar la situación, a los asiáticos de Uganda desencadenó pánico y desesperación generalizados. Las familias luchaban por conseguir autorizaciones de salida, frecuentemente enfrentando acoso, extorsión e intimidación de funcionarios. Muchos fueron forzados a abandonar sus ahorros de toda la vida, negocios y casas, partiendo con poco más que una maleta. Algunos de los refugiados viajaron en tren a Mombasa, en Kenia, soportando condiciones duras antes de embarcarse en barcos hacia destinos como Karachi. Al borde de la pista, yacían los restos mojados de la buena vida, empapados por tormentas y decolorados por el sol. Este equipaje asiático esperó aquí por 2, 3 y a veces 4 semanas. Pronto estaría arruinado. El gobierno británico, responsable de aquellos con pasaportes británicos, organizó vuelos de evacuación para reasentar a los asiáticos desplazados en el Reino Unido. El primer vuelo al Reino Unido aterrizó en el aeropuerto de Stansted el 18 de septiembre, marcando el inicio de un esfuerzo extenso de reasentamiento. Canadá también desempeñó un papel significativo, recibiendo a más de 7.000 asiáticos y ofreciendo programas de integración para ayudar a las familias a reconstruir sus vidas. Otras naciones, incluyendo Suecia, Noruega y Bélgica, concedieron asilo a asiáticos apátridas, mientras que Estados Unidos reasentó aproximadamente 1.500 refugiados, priorizando profesionales calificados. La expulsión de los asiáticos de Uganda en 1972 tuvo consecuencias de largo alcance para la economía y sociedad del país. Idi Amin redistribuyó muchos de estos negocios a sus seguidores, buscando empoderar a los ugandeses y promover autosuficiencia económica. Sin embargo, muchos de estos nuevos dueños carecían de la experiencia o pericia necesaria para manejar los emprendimientos efectivamente. Aunque la expulsión estaba destinada a afirmar control económico y beneficiar a los ugandeses, terminó llevando a dificultades económicas significativas y una caída en la productividad general. Para los asiáticos expulsados, la experiencia fue profundamente desafiante, pero muchos demostraron resiliencia y reconstruyeron sus vidas con éxito. La transición no fue sin dificultades, pues las familias tuvieron que navegar ajustes culturales, dificultades económicas y el trauma del desplazamiento. Esta historia nos enseña algo profundo sobre las consecuencias de políticas basadas en resentimiento, nacionalismo extremo y decisiones impulsivas. La expulsión de los asiáticos no trajo la prosperidad que Amin prometió. En cambio, llevó al colapso económico, sufrimiento humano masivo y una mancha permanente en la historia de Uganda. 800.000 vidas fueron puestas de cabeza. Generaciones de familias que habían construido Uganda junto con los africanos fueron forzadas a empezar de cero en tierras extranjeras. Y Uganda también pagó un precio alto. La economía tardó décadas en recuperarse. Esta historia sucedió hace más de 50 años, pero sus lecciones resuenan hasta hoy. Sobre los peligros del nacionalismo extremo, sobre cómo el resentimiento histórico puede ser manipulado por líderes autoritarios, y sobre cómo decisiones políticas impulsivas pueden destruir no solo vidas individuales, sino el tejido económico de naciones enteras. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. Si este video te hizo pensar, considera suscribirte al canal para más historias fascinantes y poco conocidas de África. Este fue un episodio más de historias que necesitan ser contadas. Hasta la próxima.